En los 1940, llegar a Hollywood significaba pasar por un casting que no aparecía en ningún contrato. Las aspirantes más jóvenes recibían un entrenamiento que no incluía actuación ni baile. Lo que les enseñaban era cómo sentarse, cómo sonreír, cómo mantenerse calladas cuando un ejecutivo cerraba la puerta de su oficina. Esto no es una teoría, esto pasó, y algunas de ellas nunca volvieron a ser las mismas. Debra Paget llegó a Hollywood con 15 años y una madre que la empujaba hacia cada audición como si fuera la última oportunidad de salir de la pobreza. Lo que nadie le dijo es que los productores no buscaban talento, buscaban disponibilidad. Paget fue moldeada para roles exóticos, para bailar con poca ropa en películas de aventuras donde el guión no importaba tanto como su cuerpo en pantalla. En el set de The Ten Commandments, Cecil B. DeMille le hizo repetir una escena de danza casi desnuda más de 30 veces. No porque estuviera mal actuada, porque él quería verla sudar, verla cansarse, verla vulnerable. Paget nunca habló mucho de esos años, pero en una entrevista tardía mencionó que había aprendido a desconectarse mientras la cámara rodaba, como si su mente estuviera en otro lugar, y solo su cuerpo permaneciera frente al lente. Esa capacidad de dividirse en dos, de estar presente físicamente pero ausente mentalmente, era algo que muchas actrices de la época desarrollaron como mecanismo de defensa. DeMille era conocido por su obsesión con el detalle y su control absoluto sobre las actrices jóvenes. Paget no fue la única que pasó por sus manos, pero sí fue una de las que más claramente llevó las marcas de ese sistema en su mirada distante cada vez que hablaba del pasado. Linda Christian sabía exactamente qué estaba en juego. Nacida en México, llegó a Los Ángeles con un inglés imperfecto, pero con una belleza que abría puertas sin necesidad de palabras. Fue una de las primeras actrices en ser vinculada públicamente con Tyrone Power. Pero antes de eso, pasó por los estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer, donde le enseñaron a caminar con tacones imposibles, a maquillarse como una muñeca y a nunca decir que no cuando un hombre importante pedía su compañía. Christian declaró años después que en Hollywood te vendían como ganado, pero con vestido de noche. Esa frase resume todo. No había violencia explícita, pero sí un sistema diseñado para quebrar cualquier resistencia. Las chicas aprendían rápido que negarse significaba quedarse sin trabajo, sin agente, sin futuro. Y Christian eligió jugar el juego hasta convertirse en una de las primeras chicas Bond, no por su actuación, sino porque sabía moverse en ese mundo sin romperse del todo. Su matrimonio con Power fue tan publicitado que muchos olvidaron preguntarse qué tuvo que hacer antes de llegar ahí. Christian sobrevivió porque entendió las reglas y las aceptó con los ojos abiertos, pero eso no significa que no pagara el precio. En entrevistas posteriores, siempre mantenía una sonrisa forzada cuando le preguntaban por sus primeros años en Hollywood, como si hubiera un acuerdo tácito de no hablar demasiado. Dolores Hart tenía todo para convertirse en una estrella duradera. Trabajó con Elvis Presley en 2 películas y fue la primera mujer en besarlo en pantalla. Pero algo pasó entre 1958 y 1963 que la hizo renunciar al cine y convertirse en monja. Nunca dio detalles específicos, pero en declaraciones posteriores mencionó que el ambiente en Hollywood era incompatible con cualquier tipo de paz interior. Hart no fue la única que eligió el convento como salida. Varias actrices jóvenes de esa época encontraron en la religión una forma de escapar sin tener que explicar demasiado. Porque decir la verdad significaba enfrentarse a abogados, estudios, carreras arruinadas. Era más fácil desaparecer que denunciar. Hart estaba en la cima de su carrera cuando tomó la decisión. Tenía contratos firmados, ofertas sobre la mesa, todo lo que una actriz joven podía desear. Pero renunció a todo y se encerró en un convento benedictino en Connecticut, donde permanece hasta hoy. En entrevistas raras que ha dado desde entonces, siempre evita hablar de qué exactamente la empujó a esa decisión tan radical. Solo dice que necesitaba salvar su alma, una frase que deja mucho sin decir, pero que dice todo al mismo tiempo. Hollywood no solo te quitaba el cuerpo, te quitaba algo más profundo. Joan Leslie empezó a los 13 años bailando en comedias musicales, y para los 17 ya había trabajado con James Cagney y Humphrey Bogart. Pero en Warner Bros. Le decían exactamente cómo vestirse fuera del set, con quién salir en público, qué decir en las entrevistas. Leslie era una mercancía que debía mantenerse fresca y sin escándalos. El estudio controlaba cada aspecto de su vida, desde su peinado hasta sus amistades. No había espacio para decisiones personales. Todo estaba diseñado para mantener la imagen que el estudio había creado para ella. La chica buena, la vecina de al lado, la que nunca causaba problemas.
Cuando intentó negociar mejores condiciones en 1945, el estudio la suspendió sin pagarle un centavo durante más de 2 años. Esa fue la lección que recibió. En Hollywood no eras una artista, eras propiedad. Ella misma dijo en una entrevista de los 70 que había sido más feliz antes de firmar el contrato, cuando aún podía decir que no sin consecuencias. Leslie nunca recuperó su carrera después de esa suspensión. Para cuando el conflicto legal terminó, Hollywood ya había encontrado nuevas chicas jóvenes para llenar su lugar. El mensaje era claro: nadie era insustituible. Y si intentabas reclamar algo de dignidad o control sobre tu propia vida, el sistema te borraba sin pensarlo 2 veces. Teresa Wright llegó desde Nueva York con una reputación intachable y un contrato de la RKO que parecía protegerla, pero ni siquiera ella escapó del sistema. En el set de The Best Years of Our Lives, William Wyler la trataba con dureza, gritándole frente al equipo si una toma no le parecía suficientemente emotiva. Wright confesó más tarde que Wyler usaba la humillación pública como herramienta, no para mejorar la actuación, sino para mantener a las actrices inseguras, necesitadas de aprobación. Ese método funcionaba porque las jovencitas llegaban con hambre de validación, y los directores lo sabían. Wright logró mantener cierta dignidad porque su contrato tenía cláusulas inusuales que ella misma había negociado. Una de esas cláusulas especificaba que no podía ser obligada a participar en sesiones fotográficas que considerara degradantes, y que tenía derecho a aprobar ciertos aspectos de la publicidad en la que aparecía. Esas cláusulas eran prácticamente únicas en Hollywood de esa época, donde los estudios tenían control total sobre la imagen pública de sus estrellas. Pero incluso con esas protecciones contractuales, Wright no pudo escapar completamente del maltrato psicológico que era rutinario en los sets. Wyler era considerado un genio, y su método de trabajo era aceptado porque producía resultados. Nadie cuestionaba si el precio emocional que pagaban las actrices era demasiado alto. Ella Raines tuvo una carrera prometedora en la Universal, trabajando con directores como Robert Siodmak en thrillers oscuros que mostraban una sensualidad velada pero constante. Raines tenía una presencia magnética en pantalla, una mezcla de vulnerabilidad y fuerza que la hacía perfecta para el cine negro, pero dejó el cine abruptamente en 1957 y nunca explicó por qué. En entrevistas posteriores, evitaba hablar de Hollywood con una frialdad que dejaba claro que algo más grande había pasado. Cuando le preguntaban directamente por qué había abandonado una carrera tan prometedora, cambiaba de tema o daba respuestas vagas. Raines se casó con el ejecutivo de una aerolínea y desapareció de la vida pública casi por completo. No dio entrevistas, no asistió a retrospectivas, no participó en documentales sobre el cine negro. Ese nivel de rechazo hacia su propio pasado profesional no es normal, especialmente para alguien que había tenido tanto éxito. Algo en esos años de Hollywood la había marcado tan profundamente que prefería borrar esa parte de su vida por completo. Los rumores en la industria sugerían que había tenido conflictos graves con productores, pero nadie hablaba abiertamente. Como tantas otras, Raines eligió el silencio como única salida, porque hablar significaba revivir algo que había trabajado años en enterrar. Martha Vickers es recordada principalmente por su papel en The Big Sleep, donde interpretaba a la hermana problemática de Lauren Bacall. Esa actuación le dio visibilidad, pero también la encasilló en un tipo específico de rol: la joven descarriada, la chica que necesitaba ser rescatada o controlada. Vickers tuvo una carrera corta y una vida privada caótica. Se casó 3 veces, luchó con problemas de salud mental y adicciones, y murió joven, a los 46 años, sin que nadie supiera realmente qué le había sucedido en esos años dorados. Lo que se sabe es que Warner Bros. La mantuvo bajo contrato durante años, sin darle papeles importantes, pero tampoco la dejaba trabajar en otros estudios. Estaba atrapada en un limbo profesional, donde no podía avanzar pero tampoco podía irse. Ese tipo de control psicológico destruía a muchas actrices jóvenes. Vickers comenzó a beber, a tomar pastillas para dormir, a buscar cualquier forma de escapar de una realidad que se había vuelto insoportable. Para cuando finalmente salió del contrato, su reputación estaba arruinada y los estudios ya no la querían. Murió prácticamente olvidada, una más de las muchas actrices que Hollywood usó y descartó sin pensarlo 2 veces. Suzanne Dalbert llegó desde Francia con el acento perfecto para interpretar a la mujer misteriosa en películas de espionaje. Pero lo que la trajo a Hollywood no fue su talento, fue su disposición a hacer lo que otras actrices rechazaban.
Dalbert fue fotografiada en fiestas privadas con productores, en yates, en reuniones donde no había guiones ni cámaras, solo hombres con poder y mujeres jóvenes con necesidad. Ella entendió que el verdadero casting no ocurría en una oficina, ocurría en esas habitaciones donde nadie firmaba contratos. Dalbert nunca alcanzó el estrellato real, pero mantuvo una carrera constante durante años, siempre en papeles pequeños pero visibles. Su estrategia era clara: mantenerse disponible, mantenerse complaciente, nunca causar problemas. En Hollywood de los 40 y 50, esa era una forma válida de sobrevivir, aunque significara sacrificar cualquier pretensión de dignidad personal. Dalbert eventualmente se retiró y vivió el resto de su vida en relativa oscuridad, pero a diferencia de otras actrices, ella parecía haber aceptado completamente las reglas del juego. No había amargura en sus pocas entrevistas tardías, solo una aceptación pragmática de cómo funcionaba el sistema. Para ella, Hollywood había sido un trabajo, nada más. Y había hecho lo que tenía que hacer para mantener ese trabajo el mayor tiempo posible. Andrea King llegó a la Warner Bros. En los años 40, y fue moldeada como la chica que aparecía en films noir, siempre con roles secundarios, pero memorables por su presencia física más que por su diálogo. King tenía una belleza clásica que funcionaba perfectamente para el cine de esa época, pero nunca le dieron la oportunidad de demostrar si podía hacer algo más. El estudio había decidido qué tipo de actriz era, y no había espacio para negociar esa decisión. En entrevistas tardías, King mencionó que el estudio te preparaba como si fueras un producto de lujo. Te enseñaban a caminar, a hablar, a sonreír, incluso cuando te sentías rota por dentro. Ese entrenamiento no era solo sobre actuación, era sobre control total. Te decían qué comer para mantener tu figura, qué cremas usar para mantener tu piel perfecta, cómo comportarte en público para no dañar la imagen del estudio. Y si no cumplías con esas expectativas, te recordaban constantemente que había cientos de chicas esperando tu lugar. King sobrevivió en Hollywood durante casi 2 décadas, pero nunca llegó a ser una estrella principal. Se retiró en los 60 y vivió una vida tranquila lejos de los reflectores. En sus últimas entrevistas, hablaba de Hollywood con una mezcla de nostalgia y alivio, como alguien que había escapado de una prisión hermosa pero prisión al fin. Evelyn Ankers, nacida en Chile pero criada en Inglaterra, llegó a la Universal en los años 40, y fue emparejada con Lon Chaney Jr. en varias películas de terror. Se convirtió en la reina de los gritos, un título que sonaba halagador pero que en realidad la limitaba a un tipo muy específico de papel. Ankers lidiaba con directores y productores que confundían profesionalismo con obediencia absoluta. Fuera de cámaras, la presión era constante: mantener la apariencia perfecta, estar disponible para eventos promocionales a cualquier hora, aceptar las decisiones del estudio sin cuestionar. En una carta privada que salió a la luz décadas después, Ankers escribió a una amiga que nunca había imaginado que actuar significara tener que soportar tanto fuera del set como dentro de él. Esa frase resume el horror silencioso que muchas de estas mujeres vivieron. No había violencia explícita en la mayoría de los casos, pero sí un acoso constante, una presión psicológica diseñada para quebrar cualquier voluntad propia. Ankers eventualmente se casó con el actor Richard Denning y dejó el cine para concentrarse en su vida familiar. A diferencia de otras actrices de su época, ella logró construir una vida relativamente estable después de Hollywood, pero nunca volvió a trabajar en la industria. Había visto suficiente y había pagado suficiente precio. El sistema funcionaba porque las que se negaban simplemente desaparecían sin dejar rastro en los créditos de Hollywood. ¿Cuál de estas 10 actrices crees que tuvo la historia más impactante y por qué? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Estas 10 mujeres no fueron las últimas. El sistema que las entrenó, que las moldeó, que las rompió en silencio, siguió funcionando durante décadas, con otros nombres, otras caras, pero siempre las mismas reglas. Hollywood nunca dejó de ser una máquina que convertía sueños en pesadillas. Y lo peor es que muchas de estas historias ni siquiera se conocen. Se perdieron en contratos destruidos, en cartas quemadas, en testimonios que nunca llegaron a grabarse. Lo que viste aquí es solo la superficie. Si quieres conocer más secretos que la industria prefiere mantener enterrados, suscríbete ahora, porque la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, aunque tarde décadas en hacerlo. No dejes que estas historias se olviden. Dale like, comparte y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo.